Primera de Corintios capítulo 4, parte 2. Y continuamos en esta parte, los últimos 4 versículos del texto, porque es bien importante que entendamos algo que Dios nos quiere mostrar de la mente de Dios en el hombre. Dice la palabra, por tanto os ruego que os imitéis, versículo 16. Dice, porque Él ha enviado a Timoteo que enseñará todas las cosas. Más, versículo 18, algunos están envanecidos como si yo no fuera a ir a vosotros, pero yo iré prontos y si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Envanecido es aquel que anda en vanidad. Vanidad es algo que es todo un fronte, pero no tiene autoridad y poder que le respalde. Una de las cosas en la que funge la vanidad es aquello en que da una apariencia al frente, pero no tiene una vida íntima que le respalde. Y vemos que la persona que es envanecida tiende a funcionar de esta manera. Es aquella que apunta el pecado de otros, mientras que dentro de sí, detrás de bastidores, hay posiblemente cosas que no están en orden. Veamos de esta manera, la persona que tiene una vida de intimidad con el Señor y es aquella que depende totalmente de la gracia del Señor, es aquella que reconoce su debilidad y entonces depende totalmente de la cobertura del Señor Jesucristo, de su pecado y su carnalidad y de su carne, y es aquel que entonces que cubre la falta de otros. En vez de apuntar la falta de otros, es aquel que la cubre. Por otro lado, el que carece de ese tipo de intimidad y de ese tipo de comunicación y de cobertura de su pecado por la confesión de su pecado delante de Dios, es aquel que por otro lado lo que hace es que tiende a apuntar el pecado de otro. Así que cuando nosotros somos prestos a nosotros apuntar el pecado de otro, debemos dar un paso atrás y pensar, ven acá, ¿por qué estoy yo reaccionando de esta manera? Y comúnmente lo que el Espíritu Santo nos va a mostrar es que estamos careciendo de ese tiempo de intimidad con el Señor y de obediencia a lo que Él nos intima. Así que es importante este punto, porque dice la palabra en el versículo 19, que entonces Pablo iba a venir pronto y conoceré no las palabras de aquellos que mucho bla, 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 o mucha palabra de Dios, pero tienen a apuntar, sino que Pablo, conocería el poder que opera en estas personas. Entonces, es la diferencia entre hablar y aún poder hablar la palabra versus el poder y la autoridad. La persona que anda en autoridad es aquella que no tiene que alzar la voz, es aquella que no tiene que repetir las cosas una y otra vez, sino tampoco es aquella que se defiende, sino que la autoridad que le es aplicada de parte de Dios mismo es aquel que respalda todo lo que dice. Y hay una confianza y una certeza. Jesucristo caminaba de esta manera, Pablo caminaba de esta manera y tú y yo estamos llamados a caminar de esta manera también. Porque dice la palabra en el versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder se gana no en alzar la voz o defenderse, se gana en secreto, se gana en la vida íntima, se gana en la madrugada, pues salimos a la tarima de la calle, podamos nosotros estar confiados y descansados de que el Señor va delante de nosotros. Entonces, hermanos, entendamos el corazón de Dios en todas estas cosas para que no caminemos envanecidos, sino caminamos dependiendo totalmente de la gracia y la misericordia de Dios. Dios les bendiga.